La palabra que estamos revisando hoy es Santiago 1:19 y vamos a leer nuevamente hasta el versículo 22, del 19 al 22, y dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ok. ¿Por dónde empezar? Es una palabra bastante rica y abundante en enseñanza. Nos dice entonces que, y ya lo estábamos mencionando hace un momento, que seamos pronto para oír. Por eso Dios nos dio un par de oídos. Les mencionaba a mi maestro Paulino en el instituto que nos decía que Dios nos puso 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablamos o escuchar más de lo que hablamos, ¿no? Entonces, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Ahora, ¿por qué es esta recomendación? Y aquí lo dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso está claro. Cuando tenemos conflicto y nos enfadamos o nos molestamos con la gente por lo que nos dicen, actuamos en nuestra propia justicia, no en la justicia de Dios. Si alguien llega y te hace algún comentario y toca ese botoncito rojo que te hace estallar, vas a actuar, totalmente vas a actuar en tu justicia. Y vas a empezar a decir cosas que no deberías de decir. Por eso dice: sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Y aún más, tardo para airarse. Qué difícil, ¿no? Perdón. Si alguien te dice algo acerca de tu carácter, acerca de tu forma de ser, o acerca de cómo haces las cosas, tu reacción natural, y no me digan que no, hasta yo, lo primero es que sientes que te sube así como que un calorcito por aquí, ¿no? Y empieza a llenarse tu cerebro de una serie de ideas, y empieza tu boquita a querer moverse para decir una serie de palabras que tal vez no sean las adecuadas. O vas conduciendo el auto, ¿no? A mí me pasa, yo sé que a ti no te ocurre, mi querido amigo, pero a mí sí me pasa, que voy manejando y de repente alguien se cierra y ya empieza a sentirse ese corajito, ¿no? Perdón, señor, ¿no? O alguno de tus hijos hace algo y justamente lo que hace, presiona el botoncito rojo del enojo en ti. Tal vez no te llamó, tal vez no te avisó, o tal vez no te pidió permiso, o qué sé yo. O tu señora, a ustedes no les pasa, eso a mí me pasa con cierta frecuencia. Tu esposa tal vez dejaba las llaves del vehículo o las llaves de la casa, o tal vez se le olvidó pagar una cuenta en el banco, ¿no? Una tarjeta. O no te llamó por teléfono y tú no sabes dónde está, ¿no? Y entonces empieza ese corajito, ¿no? Pero nos dice aquí que cuando hay conflicto,
seamos prontos para oír, que seamos tardos para hablar. Oh, y lo más complicado, que seamos tardos para airarnos. Señores, muchas gracias, buenas noches. Hay cosas más bonitas que ver en la tele. Perdón que me ría, pero es que la palabra de Dios, dice un compañero de mi discipulado, Pepe, genial, dice, es que es el mundo al revés. Y tiene toda la razón. Actuamos completamente en contra, ¿no? Fíjense, primero dice este versículo 19 de la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En ese orden, ¿no? Primero oír, y eso hay que hacerlo rápido, hay que estar listos, pronto, ¿no? Tardo para hablar, tardo para airarse. Y yo sé que a ustedes no les pasa, solo eso me pasa a mí. Yo lo primero que siento, les digo, es ese calorcito así, ese enojo, así, ese corajito, estar así como que medio enojadito, ¿no? Y luego viene la lengua a hablar, ¿no? Y luego, hasta después de que dije todo lo que no tenía que haber dicho, me pongo a escuchar. Digo, a ustedes no les pasa. Digo, yo les comparto lo que a mí me pasa. Pero leyendo esto me doy cuenta que lo estoy haciendo mal. Manejo el conflicto de la peor forma. Porque para manejar el conflicto nos dice que debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, es el mundo al revés. No hay forma de que te salves. Oh, Silvia nos dice, a todos nos pasa. No, Silvia, nada más a mí. Y nos dice aquí una frase que me llama mucho la atención y que me hace ver entonces por qué es tan importante manejar el conflicto de la forma en que la palabra pide que lo hagamos. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oh. En nuestra justicia nosotros nos vamos a tender a defendernos, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que en lugar de ser tardos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, nos vamos a airar, vamos a hablar y hasta después vamos a escuchar, porque vamos a tender a justificar nuestros actos, vamos a tender a incluso agredir al otro. ¿Se acuerdan que leíamos en Santiago, si no me mal recuerdo, que la lengua estaba bastante complicada, ¿no? Que con la boca adorábamos a Dios, pero también con la boca maldecíamos a los hombres, que están hechos a la imagen de Dios, dice. Somos incongruentes. Por un lado profesamos creer en Dios, pero por otro lado estamos yendo en contra de Dios. Y eso no se vale. Y aquí nos hace ver que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el enojo, en la ira, lo que vamos a hacer es ir en contra de lo que la justicia de Dios demanda. La justicia de Dios obra escuchándonos primero, hablando con nosotros después, y al final, si es necesario, Dios puede airarse con nosotros. Claro, pero ¿Dios realmente está airado con nosotros? No. Dios nos corrige y nos habla a través de su palabra y por eso nos da consejo. Pero Dios se va a airar, va a llegar un momento en el que Dios se va a airar con el ser humano.
y eso va a ser el juicio final. Pero mientras tanto, Dios tiende a ser misericordioso y amoroso con nosotros. Dios lo que espera es que transformemos nuestra forma de ser, que cambiemos nuestra mentalidad, que obedezcamos su palabra y que lo imitemos a Él. Entonces hay que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. ¿Sí? Acompáñenme a Proverbios, por favor. Ahora los llevo al Antiguo Testamento, al libro de los Proverbios. Y vamos a encontrar ahí algunas cosas interesantes que creo que son importantes considerar a la hora de los conflictos. Es fundamental que entonces, como dice Pepe, mi amigo, mi brother en el discipulado, que cambiemos este mundo al revés, ¿no? Que vayamos al mundo al revés de Dios y no al mundo nuestro. Dice en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto que dice palabra áspera, en el original, en el hebreo, dice la palabra que hiere. No es palabra áspera, dice más la palabra que hiere. Y de hecho la palabra blanda que aparece aquí en el griego, en el hebreo original también significa tierno o tierna. Entonces, la respuesta tierna quita la ira, mas la palabra hiriente hace subir el furor. Eso también puede leerse de esa manera, ¿vale? Y me quedo pensando en esto porque cuando te dicen algo y se presiona ese botoncito rojo que les decía, nos brinca el enojo, y lo primero que hacemos, en lugar de ser tardos para hablar, vamos rapidísimo con la lengua y respondemos, ¿no? Y respondemos con palabras hirientes, normalmente. Yo recuerdo que cuando yo disparaba en mi esposa el enojo, y digo yo lo disparaba porque de alguna manera no la escuchaba yo. Ella esperaba que yo fuera pronto para escuchar y tardo para hablar, pero yo era pronto para hablar, pronto para irarme, tardo para escuchar. Y entonces ella también se sentía de alguna manera molesta, ¿no? Y venía el pleito y ¿qué les digo, no? Y después terminábamos por pedirnos disculpas y decir, oye, es que no quise decir lo que dije, pero ya lo dije. Y decía mi esposa, es que se me salieron las cosas que cuando ya vi que salieron quería yo jalarlas y traerlas de regreso para comérmelas porque no quería decir eso. Pero fueron palabras que eran dichas en el enojo y eran dichas de tal forma que, dice, lo que yo buscaba era herirte. Le digo, sí, yo también buscaba de alguna manera causarte ese daño emocional y eso no está bien. Eso no es como debe ser. El manejo de conflictos no es así. El manejo de conflictos es diferente. Es primero escuchar. Escuchar. Fíjense lo que nos dice aquí mismo en este Proverbios, capítulo 15, pero en el versículo 28, fíjense qué hermoso. Dice, el corazón del justo piensa para responder. A ver, que levante la mano, ¿quién ha sido justificado por Cristo? A ver, Horacito, ¿tú eres justificado por Cristo? Sí. Entonces, si eres justificado por Cristo, ¿qué dice que debes hacer?
En el versículo 28 dice, el corazón del justo piensa para responder. Y más adelante dice, más la boca de los impíos derrama malas cosas. Si yo fui justificado por la muerte de Jesucristo en la cruz, luego entonces debo ser pronto para escuchar, tardo para hablar. Porque en ese espacio de entre mientras escucho y antes de hablar, debo de tener ese espacio de tiempo para que el corazón piense para dar una respuesta. Y esa respuesta, volvemos al versículo 1 del capítulo 15, debe ser una respuesta blanda que quite la ira y no una palabra hiriente que haga subir el furor. ¿Y por qué? Nuevamente, aquí en Proverbios 15, versículo 31, dice que el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Si alguien viene y te tira y te dice y anda en los chismes y te pone a todos en contra, tú no obres en tu justicia, obra en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios obra escuchando. Es lo que dice, ¿no? Ya lo leímos en Santiago. Sé pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para irarte. Acabamos de leer que el corazón justo piensa para responder. Acabamos de leer que la boca de los impíos es la que derrama malas cosas. Entonces no seas un impío. Si ya fuiste justificado por Cristo, que tu corazón piense para responder, siguiendo el consejo que ya leímos también aquí en Proverbios 1, del capítulo 15, que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra hiriente o áspera hace subir el furor. Entonces no hagas subir el furor. Esa no es la justicia de Dios. Lo más fácil es pelear. Aprender a discutir es diferente. Y tenemos que aprender a discutir. Ahorita les voy a dar una definición de discutir que me gustó cuando la vi. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 18 de este capítulo 15. Versículo 18, capítulo 15 de Proverbios. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué cómo? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Quedarme callado? Escuchar. E incluso tengo derecho a preguntar, ¿saben? He aprendido que eso vale mucho la pena. Cuando alguien viene y te dice, es que tú, que no sé qué, ok, escúchalo. Si algo no queda claro, puedes decirle, perdón, nada más quiero que me quede claro lo que me estás diciendo. Entiendo entonces que lo que está molestando es esto y esto y esto y esto, ¿o qué es? Sí, eso, o no me estás entendiendo, es esto otro. Ok, vale, perfecto. Okay. Me lo llevo de tarea, déjame pensarlo, déjame darle una pensadita, o si quieres lo hablamos más al rato, dame chance, permíteme tantito, gracias por lo que me dices, y déjame entender, o déjame pensar lo que me estás diciendo, y a ver cómo lo resolvemos.
Teoréticamente y en teoría, como dicen mis colegas alemanes, deberíamos de dar ese tipo de respuestas. En Eclesiastés 7:9, Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Me vuelvo a reír, perdón. Ante Dios, los que nos enojamos somos necios. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Oye, pero entonces no me puedo enojar por nada. ¿No puedo mostrar molestia? No, claro. Claro que sí. Pero una cosa es que te molestes y otra cosa es que te enojes y empieces a odiar. ¿Y en qué me fundamento para decir eso? Vamos a la gran epístola de Efesios que escribió el apóstol Pablo. Genial, ¿no? Es un manual de vida. Es lo que les digo a mucha gente. La Biblia tiene cada consejo tan tremendo. Pero ahora andan ahí los coach. Y yo soy coach y tú eres acá y yo te voy a ayudar. Tomemos la Biblia, es el manual. No hay mejor manual de coaching que la Biblia. Eso es así, perdón. No tengo nada en contra de los coach, que bueno que se ganan la vida, pero mucho de lo que enseñan ellos y que van a veces a aprender y que pagan un dineral en Estados Unidos y en no sé dónde a certificarse y bla, 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 todo sale de aquí. Todo sale de este precioso libro que es la Biblia. Entonces, en Efesios 4:26, ahí nos va a matar y ahí creo que vamos a terminar. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Wow. Entonces, ¿sí me puedo molestar? ¿Tengo permiso? Sí. Claro que Dios te permite la emoción de la molestia. Claro. Pero lo que no se vale es pecar. Y que puedo entender entonces como que me puedo enojar, pero no debo de pecar. Vale. Punto número 1. No puedes maldecir al hombre. Punto número 2. Si te vas a airar, no puedes dejar que la molestia vaya en contra de una persona. Decirle a una persona: es que tú... ¿What? O sea, ojo cuando levantas el dedito, ¿no? Porque mientras tienes un dedo apuntando, decía mi pastor, mi maestro, el pastor Paulino, dice: cuidado porque cuando haces así, tienes un dedo apuntando, hay 3 que te apuntan a ti. Eso me encanta. Ir en contra de la otra persona y decirle: es que tú... No, eso no se vale. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Uno de mis maestros, Daniel Montenegro,
Que Dios le siga prosperando, es un hombre tremendo también en la palabra, excelente maestro. Él nos enseñaba el término diablo, apunta hacia la función, digo, no nada más es un nombre, pero apunta a la función que ejerce en ese momento Satanás. Diablo, y nos lo hacía ver él, viene del griego diabolos, que significa el que divide. Diabolus, el que divide. Entonces, en el momento en el que tú das espacio a la división por el enojo, ya estás pecando. Estás dándole el espacio al diablo. Está bueno que te molestes. Hay cosas que pueden ser ofensivas para ti. Pero entonces te puedes molestar y puedes decirle a la gente, ¿sabes qué? Eso que hiciste, perdón, si lo hacemos así, estaremos haciendo mal, ¿no? Si le decimos a la gente, es que eso que hiciste a mí me ofendió, no, más bien, ¿sabes? Esto que ha ocurrido me genera molestia. Eso sí lo puedo decir. A ver, ¿cuál sería la forma adecuada de manejar entonces el conflicto? A ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver si logro explicarme, y todo esto con base en la palabra de Dios. ¿Puedo airarme? No debo de pecar. Debo de ser pronto para escuchar. Debo de ser tardo para hablar y tardo para airarme. Ok. Supongamos que a mi hijo le doy, bueno, no le doy, sino le doy permiso para que vaya a alguna reunión, a algún lugar, pero le pido que se reporte, que me mande un WhatsApp, que me mande algún mensaje, lo que sea, para saber dónde está. Y nunca lo hace, y entonces a mí me empieza a entrar ese calorcito, ¿no? Ese enojo. Desobediente, rebelde. Va a ver cuando llegue. Y cuando llega, lo primero que hago yo, ¿qué es? Bueno, yo, y pueden preguntarle a la familia, ¿y dónde estabas? ¿Y por qué no hiciste? Pero la palabra de Dios me enseña que tengo que hacerlo de forma diferente. Debería de ser lo suficientemente hábil como para decir, bienvenido, siéntate, vamos a tomar un cafecito, vamos a tomar un té, un café. ¿Cómo te fue? Todo bien, me imagino, ¿verdad? Qué bueno. Digo, a todos nos pasa, se nos olvida avisar. Entiendo que eso pasa. Pero, ¿sabes qué es lo que ocurre cuando no avisas? Me genera preocupación. Y no es que deje de confiar en Dios, pero si nos ocurre algo a nosotros, o si te ocurre algo a ti, o se ocurre algo en el camino y no sé en dónde estás, tampoco voy a poder ayudarte. O no voy a poder avisarte si es que nos ha ocurrido algo. Pero entiendo que se te olvidan las cosas, o en medio de la actividad se pasan. Lo que sí te pido es que te esfuerces para que esto no vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque a mí me genera cierta molestia el que no se cumpla con lo que acordamos. ¿Vale? Entonces, por favor, no lo vuelvas a hacer, te lo pido. De favor. Esa es una manera de manejar el conflicto. Otra forma hubiera sido decirle, oye, en verdad, eres genial, hijo.
haces muy buenas cosas. Cuando te lo propones eres increíble. Por eso me ha sorprendido que te pedí que me avisaras dónde ibas a andar. Y me quedé esperando y no llegó el aviso. Ok, entiendo. Puede ser que la actividad, vamos, a todos nos ha pasado, se nos va en algún momento, pero sí te pido, por favor, que no lo vuelvas a hacer. Pero a ver, platícame, ¿qué pasó? ¿O por qué? ¿O cómo se te olvidó? Y escuchar. Bueno, médico, tómate tu propia medicina, Horacio. ¿Qué les puedo decir? Manejar el conflicto desde la perspectiva bíblica es la única forma, ya lo vimos, de que se ejerza la justicia de Dios. Si lo hacemos como nosotros queremos manejarlo, terminamos en pleito, terminamos en división, no obramos la justicia de Dios y al final no corregimos nada. Con los empleados, con los compañeros de trabajo, con la esposa, con el marido, con los hijos, no corregimos nada en nuestro estilo, porque, perdón, ya leíamos en Proverbios 15:1. Viene el enojo y atrás la palabra hiriente que hace subir el furor y no hay respuesta blanda. Cuando deberíamos de dar una respuesta blanda o tratarlo con una respuesta blanda. Si nos preguntan ahora, a ver, hijos, también ustedes, digo, si papá está molesto, no respondan de forma inadecuada. Empleado, sé amable, sé cordial. Tu jefe está molesto. Ya nos pasó en un conflicto hace poquito. Ya lo comentaba yo. De repente hubo ahí, no me pasó a mí, pasó con una persona en el trabajo que de repente dio una respuesta inadecuada. Te quedas callado, escuchas, dice la palabra, ¿no? Sé pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarte. Y si empiezas a sentir que está subiendo el calorcito, dile a la persona, ok, gracias, podemos hablarlo en una media hora, en una hora. Déjame nada más, quiero pensar algunas cositas de todo lo que me dijiste. Me llama la atención y quiero realmente pensarlo. Gracias por lo que me dijiste. En verdad. Y entonces te vas, te enfrías, pero piénsalo. Dice ahí, ya vimos en Proverbios, ¿no? Que el corazón del justo piensa para responder. Luego entonces no es necesario tener conflictos violentos. Lo que necesitamos es aprender a manejar el conflicto. Aprender a dar esa respuesta blanda. Aprender también a hablar con las personas, pero ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nos podemos airar. No dice que no te puedes airar, no. Dice que seas tardo para airarte. Y cuando venga esa molestia, dice que sí se vale, airaos, pero no pequéis. Es decir, tú no te vas a comportar violentamente, no vas a dejar de amar a la persona, no vas a dejar de guardarle respeto, ¿no? Para que no le des lugar al diablo, porque si empiezas a hablar de más y a enojarte y a decir tonterías, ya lo leímos porque son tonterías, Eclesiastés lo dice, ¿no? Que el enojo está en el corazón del tonto, del necio. Entonces, no es necesario enojarse, y esa palabra enojo tiene que ver con odio, con coraje extremo con una persona.
Mejor enójate con el diablo. Enójate con tu carne, pero no con las personas. Créanme que ahora tengo yo que hacer las cosas de forma diferente en casa. Tengo que aplicarme esta medicina yo primero, ¿no? Porque si no lo hago, no va a servir de nada. Para mí, esta lección de las relaciones interpersonales que hemos estado viendo en estos días ha sido, bueno, tremendo. Y vamos a seguir, créanme. ¿Qué les puedo decir? Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y eso es bien importante. Si te has enojado, lo mejor que puedes hacer es darte un tiempo, apartarte de la situación que te está molestando, pensar, meditar, dejar que pase el enojo. Te vas, te tomas un cafecito con pan, te tomas un tecito de tila o lo que sea, pero te das una tregua de 1 a 2 horas y regresas entonces con la persona y tocas el tema, pero ya de forma blanda, de forma tranquila. Decía mi profesor de negociación, sea duro con el punto, pero sea hablando con la persona. Oye, ¿y esos consejos? Vienen en la Biblia. De una o de otra manera te lo dicen, ¿no? Es bueno decir, a ver, mi molestia surge de esta situación. Nada que ver contigo. Te amo y te quiero y me caes bien y todo funciona a la perfección. Pero esta acción, eso fue lo que apretó el botoncito rojo que me hizo entonces molestar. Como les digo, en alguna ocasión me decía una de mis hijas, dice, oye papá, pero es que estos tipos en el equipo me hacen trabajar, y estaba ella verde, y le digo, a ver, tranquila, mira, tomas a la persona con la que tengas que hablar y le vas a decir, eres excelente en esto y en esto y en esto y en esto, y eres una maravilla en todo eso. Por eso me sorprende que haya ocurrido esta situación. Y esa situación a mí realmente me genera molestia. Digo, y de esa manera le vas a llamar la atención y vas a ver cómo queda, ¿eh? Bueno, la aplicó y regresé y me dice, papá, pero fue genial, ¿eh? Fue una maravilla, se resolvió todo, claro. Y no es que yo sea un sabio, que se me ocurren las cosas brillantes, ¿no? El ejemplo lo tenemos de Jesucristo. ¿Cuándo? Jesucristo tomó unas cuerdas, hizo una especie como de látigo, dice un azote de cuerdas, ¿no? Y entonces empezó a sacar a los cambistas de los que vendían animales en el templo. Pero estaba airado, estaba enojadísimo. No con las personas. Pero si les dijo ladrones. No, a ver. Jesucristo empezó a voltear todo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Los odio. ¿No? Les volteó su negocio y les dijo, esta es casa de oración. Pero con sus actitudes, con sus actividades, que son las que me están generando la molestia, esto ya parece una cueva de ladrones. Dice, la han hecho una cueva de ladrones, ¿no? Pero no fue contra la gente. A ver, dice que golpeó a la gente, no, dice que volteó las mesas. Él iba contra la actividad, no contra las personas. Fue duro con el punto, pero blando con las personas.
como siempre, mi Maestro Jesucristo es fenomenal, ¿vale? Ok, pues entonces ya me despido. Gracias por haber escuchado hasta tarde ya esto, pero es que salimos de Lima muy temprano, poco antes de como a las 7 de la mañana, salimos hacia una provincia al sur de Lima y estuvimos todo el día allá. Habíamos previsto que regresaríamos aquí como a las 5 de tiempo de Lima, que eran como las 4 tiempo de México. Yo pensé que daba tiempo, pero no, por eso les dije, bueno, a las 6, pero ni siquiera a las 6, ya les tuve que decir cuando llegue, y acabamos de llegar hace un momento. Pero bueno, les agradezco mucho el que me hayan acompañado, piénsenlo. Vamos a dar blanda respuesta, asertiva, firme, congruente, pero blanda. Evitemos dañar a los nuestros, evitemos dañar a los que son nuestros colaboradores y ayudemos a que sean mejores. Jesucristo nos trata con cariño y nos trata con amor, nos corrige sin duda. ¿Y por qué no vamos a hacerlo igual? Tengamos paciencia y seamos, como dice la palabra, prontos para escuchar, tardos para hablar, tardos para airarnos, y si nos airamos, no pequemos, no le demos lugar al diablo, y que el enojo, ese odio, que no quede en nosotros, que demos una respuesta blanda, que nuestro corazón piense antes de responder. ¿Vale? Y vamos a ver cómo entonces los conflictos nos van a edificar, nos van a generar más bendición y vamos a ser prósperos en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a seguir estudiando, todavía hay otros consejos más en las relaciones interpersonales que son fundamentales de seguir para que seamos realmente prósperos, ¿vale? Un abrazo, que Dios les bendiga mucho, que tengan un excelente fin de semana, y quienes vayan a su congregación mañana, vayan y estudien la palabra, no se vayan a distraer y a dormir ahí, porque algunos nada más van a ver cómo viene peinado el hermano, o si el calvito ya se volvió a rasurar, o si la hermana trae ropa nueva. No se distraigan, escuchen la palabra de Dios, pónganle atención a sus pastores que están ahí para cuidar sus almas, y aprendan de ellos. Dios se los ha puesto como bendición. Un abrazo y que Dios me los bendiga muchísimo. Nos vemos el próximo fin de semana, ¿vale? Okay. Gracias por escuchar. Chao.